Listo. Ok. Muy buenas a todos los que nos estén viendo. Nosotros somos el grupo número 1 de la clase de mitologías, específicamente laboratorio. El grupo está constituido por José Gabriel Reyes, Carla Vanessa Lemus, Jocelyn Maribel López y su presentador José Fernando Chávez. Vamos a hablar a profundidad sobre el complejo teniasis y cercosis. A manera de introducción, la teniasis es una infección intestinal provocada por el adulto de TENEA. Pues se han descrito diferentes tipos o especies de tenia: Tenia solium, Tenia saginata y Tenia asiática. En esta presentación vamos a estar hablando de Tenia solium específicamente. Ya vamos a enfatizar el porqué. La tenia a nivel mundial está distribuida principalmente en América Latina y el Caribe, donde se estima que un 14.9 millones de personas tienen neurocisticercosis. ¿A qué nos referimos con una neurocisticercosis? Pues esta es una infección que se da cuando se ingieren los huevos de la tenia y en el intestino se desarrollan las larvas e infectan tejidos. Vamos a enfatizar o profundizar en esto en el ciclo biológico. También podemos describir que entre 450.000 y 1.35 millones de personas sufren de epilepsia debido a esta enfermedad, a la neurocisticercosis, y es la causa de prevalencia de epilepsia más frecuente en el mundo y se calcula que produce el 30% de los casos en los países donde esta parasitosis es endémica. A nivel histórico, podemos describir que la tenia se ha encontrado incluso en momias del Antiguo Egipto y en base a esto podemos determinar que en las religiones o en ciertas religiones como el cristianismo o ya sea eh, por las religiones de Medio Oriente, las personas evitaban el consumo de las carnes de cerdo porque pensaban que el cerdo era malo o era dañino para el ser humano o era impuro por la presencia de los cisticercos dentro de él. En cuanto a la taxonomía, tenemos que pertenece al reino eucariota, al superreino eucariota, reino Metazoa, filum Platelmintes, clase Cestoa, subclase Eucestoa, orden Cyclophylidae, familia Tenidae, género Tenia y subgénero Teniasolium. En cuanto al ciclo de vida, pues podemos observar que el ciclo de vida de la tenia es complejo. Podemos describir o podríamos decir que lo podemos dividir en dos partes, en la que el ser humano se infecta, libera en sus heces los pleuroteográvidos o los huevos de la tenia y posteriormente son ingeridos por un animal. Y también está el caso en el que el humano puede infectar al humano. Ok, entonces, empezando desde el punto 1, el color amarillo, tenemos que los huevos o los pleuroteográvidos se excretan en las heces. Los huevos son inmediatamente infecciosos y no requieren de un tiempo fuera del huésped para desarrollarse. Los cerdos y los humanos pueden ingerir los huevos o los pleuroteográvidos. En el punto 2, tenemos que los huevos pueden sobrevivir de días a meses en el medio ambiente. Generalmente son consumidos por los animales, en este caso el cerdo, que se va a infectar por la tenia. Al ingerir la vegetación contaminada, recordemos que la excreción para que se complete el ciclo debe ser al aire libre. Se pueden contaminar ya sea vegetaciones o incluso fuentes de agua. Los seres humanos pueden estar expuestos a la ingesta de los huevos al ingerir alimentos o agua contaminada de heces que contienen los huevos o los pleuroteográvidos. En el intestino del animal, en el cerdo, se generan las oncosferas o se ingieren las oncosferas ingeridas van a eclosionar.
se van a dirigir a la pared intestinal, la van a atravesar y van a entrar a circulación y movilizarse hasta al tejido muscular dentro del cerdo. Esto en un ciclo normal. Dentro del cerco se va a formar una especie de cápsula al que se le va a denominar cisticerco. Este cisticerco va a tener la larva que va a estar con su escólex, que es la parte anterior del parásito, invaginada, es decir, que va a estar hacia adentro. Posteriormente, el ser humano se va a infectar consumiendo carnes mal cocidas o crudas de los cerdos que han sido infectados. Y dentro del intestino del ser humano van a actuar enzimas, una vez ingerido, en el intestino van a actuar enzimas que van a degradar la membrana del cisticerco y van a producir que el cisticerco o la tenia pueda engancharse a la pared intestinal, específicamente el intestino delgado, donde va a empezar su ciclo o su etapa de adultez, donde se van a desarrollar posteriormente los proglótidos hasta generar los proglótidos grávidos. Y posteriormente iniciaría otra vez el ciclo con su defecación o liberación en heces. ¿Qué pasa cuando se produce una cisticercosis? En el caso de la cisticercosis, es cuando el ser humano consume directamente o ingiere directamente los huevos o las oncoceras, y dentro del ser humano se van a liberar el estado larvario y va a contaminar diferentes tejidos. Podemos ver que puede infectarse ya sean los pulmones, el hígado, el páncreas, el cerebro, que aquí es donde denominamos una neurocisticercosis, e incluso podría encontrarse en zona subcutánea y los ojos. Aquí podemos ver una imagen un poco más definida de lo que podría estar pasando en el proceso. Por ejemplo, en la parte de abajo, en la parte inferior, podemos ver que el ciclo se divide en dos partes, donde se pueden contaminar los cuerpos de agua o los pastos, donde los cerdos pues van a pastar. Y finalmente, o posterior al ciclo biológico, tenemos las formas clínicas. La Taenia solium se caracteriza por tener síntomas leves e inespecíficos, entre los cuales se van a destacar el dolor abdominal, las náuseas, diarrea, vómito, que aparecen alrededor de 8 semanas después de ingerir la carne que contiene los cisticecos, o sea, la carne contaminada. En este caso, en el lado derecho tenemos una imagen de una resonancia o una imagen del cerebro, donde podemos observar unos espacios negros, donde estos van a ser la neurocisticercosis. La cisticercosis en general es una enfermedad grave que incluso puede causar la muerte. Puede producir en sus signos y síntomas cefalias crónicas severas, convulsiones, que estas se pueden convertir en epilepsia si son recurrentes, hidrocefalia, meningitis, demencia y síntomas causados por el efecto de las masas en el sistema nervioso central. En cuanto al diagnóstico, vamos a encontrar que el diagnóstico convencional de la teniasis se basa en la identificación de proglótidos grávidos mediante el tamizaje de heces o por encuentro en las heces del paciente. Los proglótidos de Taenia solium tienen menos de 15 ramas uterinas. En la descripción de Botero menciona que son menos de 12. Cuando son más de 12, entonces vamos a estar describiendo una Taenia saginata. Hay que tener cuidado al momento de la recolecta o de la obtención de estos proglótidos, ya que estos se pueden degradar con facilidad, principalmente cuando el paciente está tomando medicamentos. En las heces vamos también a observar los huevos mediante técnicas coprológicas, donde solo podemos diferenciar el género en sí. Incluso muchas veces esto se puede llegar a confundir con equinococos, porque los huevos son muy parecidos. Entonces, cuando hacemos el análisis o observación de huevos, no podemos determinar si es una Taenia saginata o una Telesoma.
También tenemos que tener en cuenta que este análisis coproparasitológico es muy poco sensible debido a que los huevos no se expulsan con realidad. También hay que tener en cuenta que se debe tratar con extremo cuidado porque en el procesamiento de las muestras, la ingestión de huevos puede resultar en una cisticercosis. También está el estudio de coproantígenos parasitarios específicos para realizar mediante el método de inmunoensayo de captura, que permite la detección del antígeno según su especie. Se puede determinar por el inmunoblot, que tiene alta especificidad, aproximadamente 100%, y también una alta sensibilidad. Además de poder dar un diagnóstico de teniasis, tanto como teniasis como la cisticercosis. Y así se puede evitar el riesgo de la contaminación, por eso es que antes describía. Inicialmente se realizaba una hibridación de sondas de ADN con las que se lograba distinguir los dos ténidos, tanto Solium como Saginata, pero era una técnica muy laboriosa. Aquí ya nos estamos refiriendo a los métodos moleculares. Posteriormente se desarrollaron pruebas más específicas, como la PCR, donde se desarrolló inicialmente una PCR FLP. Además, con la implementación de las sondas que se desarrollaron anteriormente, se pudo desarrollar una PCR multiplex, que permitía el diagnóstico diferencial de ambas tenis. En cuanto al diagnóstico de la cisticercosis, generalmente esto se realiza por exámenes de imágenes y hay una amplia variedad de inmunoensayos también. Está el TAC, el RMN, que es la resonancia magnética nuclear. Pero la infección en estos casos puede pasar desapercibida cuando los cisticercos son pocos y también hay que tener en consideración que estas técnicas son costosas. Recordemos que recordemos que estas infecciones generalmente se dan en zonas con escasos recursos. También está el inmunodiagnóstico, donde se determina o se investiga el antígeno circulante del parásito o anticuerpos a anticisticercosis en el suero o líquido cefalorraquídeo. Se han desarrollado métodos de anticuerpos policlonales, pero se ha determinado o se ha considerado que los monoclonales tienen un mejor diagnóstico al momento. El mejor antígeno en el cual se destinan los anticuerpos es la paramiocina, los antígenos excretados y las glicoproteínas. También se puede hacer una determinación de estos anticuerpos por Western blot. En cuanto al tratamiento, tenemos praziquantel, que se administra 10 miligramos por kilogramo, tanto en adultos como en niños, es una sola dosis. Tenemos niclosamida, que en adultos son 2 gramos, y en niños de 2 a 6 años se administra una dosis de 50 miligramos por kilogramo. También tenemos el albendazol, que se da a 400 gramos, y en un estudio se determinó que el albendazol no se sabía con especificidad o con exactitud qué tan real eran estos valores porque la población que se toma en cuenta era muy pequeña. En cuanto a la prevención, en la prevención se puede identificar la zona que está siendo afectada, se puede hacer un estudio de zona, se hace posteriormente una intervención de campo, un monitoreo, y después se evalúa la intervención que se ha realizado. En cuanto a cuestiones personales, la mejor forma de combatir esta enfermedad, estas infecciones, es con el lavado de manos, una buena higiene, lavando los alimentos, generalmente los alimentos que son como surcos, principalmente las lechugas, las legumbres, se pueden hervir, y evitando el consumo de las carnes crudas o mal cocidas, vamos a evitar la teniasis. Está en esta bibliografía y ha sido un placer. Esta ha sido toda nuestra presentación por hoy. Muchísimas gracias.